cruza de Colombia al Ecuador, en Lago Agrio. Ahí le detienen, parecía que tenía una cierta cantidad de droga en el tobillo. ¿Qué pasa? Le detienen por alguna razón, llega a tener competencia un juez de Ambato y le meten a la cárcel al señor Acosta. Bueno, el juez inmediatamente hace el oficio y que se entregue la evidencia que era la droga y al Lago Agrio. El Lago Agrio no manda. 6 meses después, ¿qué fue? Hace 6 meses vuelve a repetir el juez, pedí tal cosa y no me han enviado. Mientras tanto, el señor Acosta diciéndole, vean, no hay evidencia, ya me tienen 6 meses aquí, no me juzgan, no me sacan nada. No, el juez tranquilo, no pasa nada. Lago Agrio, hace 6 meses pedí esto, no me dan. Sí, Lago Agrio dice, no, es que no tenemos. Entonces el juez dice, y ahora, bueno, capaz, ¿será que tiene otra persona? Señora Acosta, vea, no hay evidencia, sáqueme. Entonces el juez dice, bueno, Izquieta Pérez, por si acaso no les llegó una droga del señor Acosta. No, aquí no tenemos. Y ahora se habrán llevado a Baños, a todas las dependencias judiciales de Baños. Por si acaso no tienen la droga del señor Acosta. No, tampoco tenemos. Bueno, no importa, igual detenido, ahí estuvo, le sentenciaron sin evidencia, ¿ok? Y nunca se activaron las garantías de habeas corpus, no le otorgaron. Entonces, en lo posterior, soy repetitivo, sentencia en contra del Ecuador, que evidentemente todos estos casos que les he señalado tienen sentencia, fueron juzgados en contra del Ecuador, ¿sí? Ahora, un poco más para ya ir terminando esta parte del habeas corpus, les sugiero que revisen la opinión consultiva OC 887, ¿sí? En donde se resuelve una consulta que hizo un Estado respecto del habeas corpus y un desentendimiento entre el artículo 7.6 y 25.1 respecto del 27 de la Convención Interamericana, en donde la Corte, en su ejercicio interpretativo, señala que los procedimientos jurídicos consagrados en los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americana no pueden ser suspendidos conforme el artículo 27.2 de la misma, porque constituyen garantías judiciales indispensables para proteger derechos y garantías, derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma disposición. Entonces, la Corte Interamericana ha sido enfática tanto en sus sentencias cuanto en sus opiniones consultivas. Y ahora, a nivel local, a propósito de la pandemia, espero que esto también les sea de muchísima utilidad. No sabemos qué va a pasar todavía, pero seguramente en el ejercicio profesional les va a ser de mucha utilidad. Hay 3 sentencias que me parecen importantes, 2 de corte provincial y una de corte nacional, en la que se resuelve habeas corpus a favor de ciertos detenidos, ¿sí? El caso de la Corte Provincial de Carchi es designado con el 04102 2020 0005. Ese fue juzgado en la Corte Provincial del Carchi, se otorgó el habeas corpus. El de la Corte Provincial de Loja también es muy útil. Van a ver ustedes, este está asignado con el número 11111 2020 00018, Corte Provincial de Loja. Y el de Corte Nacional de Justicia está asignado con el número 17 133 22 00005. Ok, estas son sentencias que estoy seguro que les van a servir en sus investigaciones, cuanto en el ejercicio de la litigación, porque son casos novedosos, casos importantes en donde se desarrolla la garantía del habeas corpus y también se desarrolla la comprensión de los derechos que están involucrados en esta garantía. Me gustaría ser un poco más específico y poder extenderme más en el tiempo, pero hay limitaciones de las cuales no podemos escapar. Ahora bien, y seré un poco más rápido y breve en cuanto al habeas data, ¿sí? Este es el tema, el último tema que me compete el día de hoy, así que voy a seguir la misma estructura, pero de una manera más breve. Ok, la historia del habeas data, ¿sí? No es una historia muy antigua, tiene su evidente nacimiento en un mundo tecnificado y globalizado, en el que la ingente generación de sistemas, procesos de decisión, procesos automatizados, big data, lo que se conoce ahora, ¿no? O incluso minería de datos, pueden otorgar perfiles de personalidad que son susceptibles de usarse para provocar transgresiones no solo a la privacidad, sino a otros derechos fundamentales. En cualquier caso, no se protegen los datos en sí mismos, sino a los titulares de esos datos, ¿sí?
Escúchenme bien, no se protegen a los datos en sí mismos, sino a los titulares de esos datos. Sí, esos datos le pertenecen al titular del derecho, Forman parte de lo que Ferrajoli entendería como bienes fundamentales, pero ese sería motivo de otro webinar. Sería muy chévere que se organice algo sobre lo que Ferrajoli entiende como bienes fundamentales, aparejado de derechos fundamentales. Pero bueno, esa es otra historia. Por lo que ven, no tiene decía antes, una historia muy antigua. Se trata de una garantía adaptada a la modernidad. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objeto del habeas data? Sirve para garantizar a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos e informes personales o sobre sus bienes inclusive, ojo, públicos y privados, que estén en manos de entidades públicas y privadas, ¿sí? Que consten en instituciones públicas o privadas, no solamente de públicos, ¿sí? Soy muy enfático en eso. El objeto del habeas data es evitar que, por medio del uso incorrecto de la información, en la forma en que ésta se encuentre, se pueda lesionar el derecho a la intimidad y otros derechos conexos de la persona, como consecuencia de la difusión de datos erróneos, incompletos, inexactos, con referencia a ellas o a sus bienes, ¿ok? Eso como objeto del habeas corpus. Ahora, ¿cuándo aplicar? Esto es interesante. Cuando el interesado directo requiera cualquier tipo de información que exista sobre sí mismo o de sus bienes, como ya se mencionó anteriormente, y que reposen en instituciones públicas o privadas. Esta es la cuarta vez que lo digo. Aquí está la cosa. Siempre y cuando la entrega de su información les hayan sido negadas. Porque evidentemente, si nosotros pedimos los datos y nos los entregan, no hay ningún problema, no hay ninguna transgresión ni limitación de derechos. ¿Ok? Pero no solamente se trata de la entrega, ya vamos a ver más adelante. Además de la entrega, como venía diciendo, con la acción de habeas data se puede solicitar la actualización, la eliminación o la rectificación de los datos, ¿sí? Cuando estos fueren erróneos. Ahora, vamos a ver los derechos que precautela la acción de habeas data. Acceso a la información ligado al derecho a la intimidad y al buen nombre. Esta es la clave, ¿ok? Aquí tenemos una sentencia bien importante, nuevamente. Como ustedes saben, la Corte Constitucional, como intérprete máximo de la Constitución y como guardián de la Constitución, ha emitido estos pronunciamientos. Sentencia 046-17-CIS-CC, ¿sí? Aquí la Corte ha expresado que esta acción es una garantía especializada que tiene como objetivo proteger los derechos a la intimidad personal, número 1, derecho a la honra, número 2, y la identidad personal relacionados con los datos personales y de familiares que se encuentren en bases de datos públicos o de instituciones privadas. Sobre esta garantía jurisdiccional, la Corte ha manifestado también que el derecho a la protección de datos y específicamente su elemento denominado autodeterminación informativa, tiene un carácter instrumental supeditado a la protección de otros derechos constitucionales que se pueden ver afectados cuando se utilizan datos personales, como pueden ser la intimidad, la honra y la integridad psicológica. Vean ustedes, de primera mano la sentencia 046-17 nos habla de intimidad personal, derecho a la honra e identidad personal, y después desarrolla también derechos como la intimidad, la honra y la integridad psicológica, ¿sí? Integridad psicológica. El contenido de este componente del derecho a la protección de datos personales es, según la Corte Constitucional, mantener el control de los datos que existan sobre una persona o sobre sus bienes y para proteger el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La autodeterminación informativa está supeditada entonces a la existencia de información que atañe a determinado sujeto y a la necesidad de que éste tenga una esfera mínima de actuación libre respecto de dicha información, sobre la cual no debería existir una interferencia ilegítima por parte de terceros. Asimismo, implica la posibilidad de que dentro de los límites que franquean la Constitución y la ley se tenga capacidad para ejercer cierto control sobre el uso que se haga de tal información.
aunque el poseedor de la misma sea otra persona. Vean ustedes, es un aporte enorme que hace la Corte. Otra sentencia interesante, la 001-13-CIS-CC, ¿ok? Del caso número 015-12-18. Sí, aquí la Corte nos entrega otros elementos importantes. Señala que la acción de habeas data permite garantizar y proteger los derechos de una persona de la siguiente manera. Esto es esencial para el ejercicio profesional. De la siguiente manera. 1. Conociendo la existencia y la veracidad de la información personal o familiar solicitada. 2. Permitiendo el acceso a la información personal y familiar y conociendo el origen, uso, destino y tiempo de vigencia de la información solicitada. 3. Garantizando la actualización, rectificación o eliminación de la información solicitada. ¿Ok? Y la última, garantizando la confidencialidad. Esto es bien importante. La confidencialidad de la información al permitir determinar qué información puede ser difundida y qué información no debe ser difundida. Esto en cuanto a la comprensión de los derechos que precautela la acción de habeas data. Ahora, en cuanto a competencia, no me quiero alargar demasiado, son las mismas reglas de procedimiento común establecidas para el habeas corpus que están en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a las que me referí ya cuando traté el habeas corpus. En cuanto al procedimiento diré lo mismo, ¿sí? Salvo ciertas salvedades o excepcionalidades en cuanto a plazos y términos, pero el procedimiento es común en este sentido, ¿ok? Ahora, marco normativo para compartir con ustedes el día de hoy. ¿Dónde encontramos el habeas data? Primerito, en la Constitución, artículo 92, ¿sí? Artículo 92. Ahí, nuevamente, es importante tomar en cuenta la referencia a la que hace la Constitución en cuanto a la autodeterminación informativa. Ahora, nos vamos hacia, nuevamente, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Aquí la encontramos en el artículo 49, donde se habla explícitamente de la acción de habeas data, el objeto que tiene para garantizar judicialmente a las personas, etcétera, etcétera. Ahí hace alusión a los documentos, datos genéticos, bancos de datos, archivos, etcétera, etcétera. Se habla sobre el titular de los derechos, el titular de los datos, las disposiciones aplicadas en cuanto a rectificación de datos y demás cuestiones que honestamente son de lectura sencilla y estoy seguro que ustedes comprenderán fácilmente. El artículo 50 nos habla sobre el ámbito de protección, este es importante, y la ley dice que se podrá interponer la acción de habeas data en los casos en los que uno se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos, etcétera, personales e informes que consten en entidades públicas o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas. 2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. Y la última, dice la ley, es cuando se da cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho constitucional sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o juez competente. El 51 nos habla sobre la legitimación activa respecto del habeas data, y eso en cuanto al marco normativo que engloba esta garantía jurisdiccional. Cortes, más bien dicho, disculpen, sentencias importantes respecto del habeas data. Nuevamente les voy a compartir, revisen y serán de utilidad seguramente para ustedes la 0009-09-HD. Esa fue publicada en el registro oficial número 13 del 8 de octubre del 2009. Sí, esa como primera parte. Otra sentencia importante es la 0012-09HD. Esa salió en el registro oficial suplemento número 13 también del 2009. Espero que el dato no sea erróneo, por favor. De todas formas, la numeración, revísenla. Espero que no haya, que sea una mera coincidencia. Y finalmente la sentencia número 0052 2008 HD, que salió en el registro oficial, suplemento número 16 del 23 de octubre del 2009. Esto dentro del espectro nacional de la Corte Constitucional.
es todo cuanto les puedo compartir el día de hoy en el tema que me acontece y para el cual he sido invitado. Espero realmente que la información que he compartido hoy día con ustedes les sea de utilidad, les haya sido agradable, entretenida también, y pues evidentemente pido a los organizadores que se abra el foro de preguntas en caso de que alguien quiera hacer consultas o intervenciones. Muchas gracias por haberme escuchado. Ha sido todo un placer y un gustazo. Gracias, estimado Gustavo. También felicitaciones y gracias por tu acertada exposición y tu ponencia. Precisamente hay unas preguntas que nos han hecho a través del chat y pues con todo el respeto quisiera pues leértelas y ver si me las respondes, Gustavo. Con mucho gusto, claro que sí. Sí, hay una pregunta, Jorge León nos manifiesta lo siguiente: si se concede el habeas corpus a una persona privada de libertad que cumple una sentencia condenatoria por habérsele practicado tratos crueles e inhumanos, ¿cuál sería su situación jurídica? Pregunta: ¿queda en libertad o se sustituye la pena privativa de libertad por una medida sustitutiva? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. Y sí, efectivamente, se sustituye la medida, ¿sí? Se le puede otorgar un arresto domiciliario, ¿sí? O se le puede otorgar otra medida sustitutiva, ¿sí? Porque ¿de qué se trata el habeas corpus? De activar la garantía para proteger derechos, ¿sí? Aquí se hace una ponderación, ¿ok? Si se pone en riesgo, como vimos, la vida o la integridad física de la persona, entonces es dable, es admitible que se acepte la acción de habeas corpus y se pueda plantear o se pueda por parte del tribunal otorgar una medida sustitutiva. Como decía anteriormente, puede ser un arresto domiciliario y otras, ¿no? Otras adicionales, como ponerle un grillete y la presentación periódica al juzgado. Sí, hay algunas alternativas que presenta tanto el Código Orgánico Integral Penal como las otras normativas que regulan el asunto. Así que espero haber respondido la inquietud. Muy buena. Gracias, estimado Gustavo. Hay también otras inquietudes. A ver. Aquí una interesante también, o sea, bueno, María Antonia Bejarano pregunta: ¿qué criterio le merece la violación de la confidencialidad referente al estado del COVID-19, al estado de salud del COVID-19, información personal filtrado por entidades del Estado? Bueno, es una pregunta interesantísima, realmente muchas gracias, y de actualidad sobre todo. Claro, el ordenamiento jurídico nuestro es digamos, clarísimo en esto, ¿no? Es una transgresión al derecho, pero flagrante. Uno no puede exhibir datos personales de esa manera, ¿ok? Entonces, en ese sentido, cabe plantear acciones que precautelen ese derecho. Imagínate todas las repercusiones que significan que me publiquen que yo tengo COVID. O sea, pueden haber repercusiones en cuanto a la integridad psicológica, en cuanto a la integridad física. Vean ustedes que hubieron casos inclusive de médicos que ya no les dejaban entrar a sus casas, que vivían en condominios, en edificios. Entonces los copropietarios ya no les dejaban entrar a las casas, les lanzaban, y por ahí una noticia, algunas noticias para ser más claro y contundente, de que se les impedía el ingreso a sus hogares. En otros casos les decían fuera, váyanse de aquí, algunos doctores, a enfermos. Entonces, toda esta publicación sí se constituye como una transgresión al derecho a la intimidad, que protege a la intimidad, al buen nombre, a la honra, a la integridad psíquica, que protege la acción de habeas data. Entonces, evidentemente que se lleven a cabo estas acciones por parte de entidades públicas constituye una transgresión a los derechos que bien podrían ser protegidos por la acción de habeas data. También espero haber sido claro y haber respondido. Gracias, Gustavo.
La última pregunta y con esta cerramos la sesión porque ya no hay más preguntas. A ver, Marcelo Cruz García nos dice, tengo un inconveniente con una institución bancaria. El banco, bueno, ahí está el X banco, porque no podemos poner aquí ejemplos de bancos, pero bueno, tal institución bancaria dice, se rehúsa a otorgarme los últimos movimientos bancarios de mi difunto padre. ¿Sí? La pregunta es, ¿cree que debería proceder con una acción de habeas data u otra acción? Sí, puede hacerlo, totalmente. Y de hecho, las sentencias que yo compartí el día de hoy, en una de las sentencias se trata un tema exactamente igual. Sí, se le negó a una señora el acceso a los datos bancarios y financieros del difunto esposo. Así que le recomiendo que revise la sentencia 00113 a la que hice alusión y me parece también las 0015, 1218. Entonces yo estoy seguro que con esas sentencias va a ser un arma y un escudo que nadie va a poder rechazar en cuanto la protección de su derecho. Entonces, puede hacerlo. Ya, gracias, estimado Gustavo. Solamente, bueno, veo que te felicitan bastante por el chat. Felicitaciones también de mi parte. Lo único que quería hacer también un pequeño aporte, no recuerdo si ya lo hiciste, o sea, a una referencia de una sentencia de la Corte Constitucional, justo me la estaba revisando ahorita, del ciudadano Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, dictada en el año 2018, en el cual, claro, la Corte dispuso medidas alternativas a la privación de la libertad a favor de este ciudadano que está privado de su libertad en un centro de rehabilitación social donde se le vulneró, por ejemplo, entre derechos, hubo una vulneración de derechos de su libertad, tratos inhumanos y bueno, en todo caso, ratificando el buen criterio de Gustavo, me he tomado el atrevimiento de ratificar justamente ese criterio que ya comentaste de la pregunta ya esbozada por uno de los asistentes. Bueno, Gustavo, simplemente agradecerte tu excelente ponencia, ha sido muy dinámico, muy pedagógico, nos ha dado ejemplos, jurisprudencia y pues te felicito, Gustavo, esperamos también tener en las próximas ocasiones, ojalá en una futura ponencia. Bueno, ratificar también las buenas felicitaciones grupal. Eso me congratula muchísimo y me motiva a seguir mejorando y a seguir entregándole a la sociedad y a quienes amamos el derecho un trabajo con mayor prolijidad y honestidad académica. Entonces, agradecerles mucho por haberse tomado el tiempo, les felicito por hacer por ingresar a esta clase de capacitaciones. Nuevamente, agradecerle a la Universidad Internacional del Ecuador, sede Loja, a Fernando, a ti también, así que estoy a sus enteras órdenes, espero volvernos a ver próximamente. Hay muchísimos temas apasionantes del derecho para debatir, para conversar, para plantear, para creativamente proponer nuevas miradas, enfoques, soluciones a los problemas que nos acontecen, particularmente en la época por la que nos ha tocado transitar. Así que agradezco las felicitaciones que me hacen llegar, son muy gentiles. Y nuevamente les repito, desde lo más profundo, espero volverles a ver y nada más. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.